En los antiguos relatos del cielo, Libra aparece como la constelación que sostiene una balanza entre fuerzas invisibles. No empuña espadas ni dirige ejércitos de fuego. Su poder nace de algo más difícil de conquistar, la comprensión profunda de los matices. Allí donde otros signos irrumpen con estruendo, Libra avanza mediante gestos casi imperceptibles, movimientos delicados que parecen insignificantes para los observadores apresurados, pero que esconden una sabiduría forjada entre las estrellas. Uno de los gestos más característicos de Libra es el silencio reflexivo antes de responder. Mientras muchos interpretan esa pausa como duda, en realidad representa un viaje interior. La mente libriana recorre múltiples caminos al mismo tiempo, contempla cada perspectiva y escucha incluso aquello que no ha sido expresado con palabras. Ese instante de quietud es semejante al momento en que un sabio consulta los movimientos de los astros antes de tomar una decisión capaz de cambiar el destino de un reino. También existe una forma especial en que Libra observa a los demás. No suele hacerlo de manera invasiva ni dominante. Su mirada se posa suavemente sobre las personas, como quien contempla un paisaje y descubre detalles ocultos. En esa observación tranquila se esconde la capacidad de comprender emociones que otros pasan por alto. Es el gesto de quien reconoce las batallas silenciosas que se libran detrás de cada sonrisa y cada máscara. La inclinación de la cabeza al escuchar constituye otro símbolo de su naturaleza profunda. Parece una simple muestra de educación, pero encierra una filosofía ancestral. Libra entiende que escuchar es un acto de poder. Quien escucha con atención obtiene acceso a verdades que jamás se revelan en medio del ruido. Como los antiguos consejeros que guiaban a reyes y héroes, Libra encuentra conocimiento allí donde otros únicamente oyen sonidos. Cuando busca armonizar un conflicto, Libra suele recurrir a movimientos sutiles. Una palabra dicha en el momento exacto, una expresión serena, un cambio casi invisible en el tono de voz. Desde fuera puede parecer poca cosa, pero esos pequeños actos funcionan como corrientes ocultas capaces de modificar el rumbo de grandes embarcaciones. La sabiduría libriana comprende que no toda transformación necesita violencia para ser poderosa. Existe además un gesto muy particular cuando percibe injusticia. Aunque a menudo se le asocia con la paz, Libra no confunde la paz con la sumisión. Su postura cambia ligeramente, la calma de sus rasgos adquiere firmeza y surge una determinación silenciosa. Es como si la balanza celestial reclamara equilibrio. No se trata de una rebelión impulsiva, sino de la fuerza serena de quien conoce el valor de la justicia y decide protegerla. La sonrisa discreta de Libra también posee un significado profundo. Muchas veces surge cuando descubre una contradicción, una enseñanza escondida o una ironía del destino. No es una sonrisa superficial. Es la expresión de quien comprende que la realidad rara vez es completamente blanca o negra. En ella habita la aceptación de la complejidad humana y el reconocimiento de que la verdad suele encontrarse en los puntos intermedios. Otro gesto revelador aparece en la manera de crear belleza a su alrededor. Ajustar un objeto unos centímetros, equilibrar colores, ordenar espacios o elegir cuidadosamente las palabras. Lo que parece una simple búsqueda estética es, en realidad, una manifestación de una filosofía mucho más profunda. Libra percibe que el orden exterior puede reflejar el orden interior y que la belleza tiene el poder de elevar el espíritu cuando el mundo parece caótico. Cuando Libra cede el protagonismo para que otros brillen, muchos lo interpretan como modestia. Sin embargo, detrás de esa actitud existe una comprensión extraordinaria del liderazgo. La sabiduría de la balanza enseña que no siempre es necesario ocupar el centro del escenario para influir en los acontecimientos. Los más grandes arquitectos del destino a menudo trabajan desde lugares discretos, guiando sin imponer. Incluso sus cambios de opinión esconden una enseñanza. A veces se le acusa de indecisión, pero la realidad simbólica es más compleja. Libra comprende que aferrarse ciegamente a una postura puede ser una forma de ignorancia. Su disposición a reconsiderar revela una mente que continúa aprendiendo. Como los navegantes que corrigen constantemente su rumbo observando las estrellas, Libra busca aproximarse cada vez más a la verdad. En la gran epopeya zodiacal, los gestos sutiles de Libra son comparables a la labor de los guardianes de antiguos puentes entre mundos. No levantan fortalezas gigantescas ni protagonizan conquistas espectaculares. Su misión consiste en mantener el equilibrio que permite que todo lo demás exista. Son custodios de la armonía, intérpretes de las emociones y estrategas de la convivencia humana.
La sabiduría que esconden esos pequeños movimientos recuerda una lección eterna: las fuerzas más transformadoras no siempre son las más visibles. A veces el verdadero poder reside en escuchar antes de hablar, comprender antes de juzgar, equilibrar antes de actuar y encontrar belleza incluso en medio de la incertidumbre. Así, bajo la luz de las estrellas de Libra, los gestos más discretos se convierten en señales de una inteligencia profunda capaz de cambiar destinos sin necesidad de levantar la voz. Existe una dimensión menos visible de Libra que rara vez recibe atención suficiente: su extraordinaria relación con los tiempos invisibles del destino. Mientras otros signos parecen responder a los acontecimientos cuando estos ya se han manifestado, Libra suele percibir las corrientes subterráneas que anuncian los cambios mucho antes de que aparezcan en la superficie. No se trata de una visión profética en el sentido legendario, sino de una sensibilidad especial para detectar alteraciones en los equilibrios humanos. En la tradición astrológica, la balanza no solo pesa acciones y consecuencias, también mide ritmos, ciclos y momentos. Por ello, muchos de los gestos más sutiles de Libra surgen cuando percibe que algo ha alcanzado su punto exacto de maduración. Es entonces cuando interviene con una frase aparentemente sencilla, una observación precisa o una decisión tranquila. Desde fuera parece una acción menor. Sin embargo, detrás de ella existe una comprensión profunda de que cada fuerza tiene una estación adecuada para florecer. Esta conexión con el momento oportuno explica por qué Libra puede parecer misteriosamente eficaz en situaciones complejas. Donde otros intentan derribar muros mediante la fuerza, Libra busca la puerta que ya está comenzando a abrirse. Su sabiduría consiste en reconocer cuando una resistencia está perdiendo energía y cuando una oportunidad está empezando a manifestarse. En términos épicos, es semejante al estratega que contempla las estrellas antes de mover sus ejércitos y descubre que la victoria no depende únicamente del poder, sino de la sincronía. También existe una nobleza particular en la manera en que Libra protege la dignidad ajena. Muchos signos buscan la verdad de forma directa, incluso si ésta hiere. Libra comprende que la verdad puede transmitirse sin destruir aquello que intenta mejorar. Por eso desarrolla gestos discretos destinados a preservar el honor de quienes le rodean. Una corrección realizada en privado, una observación formulada con elegancia o una crítica envuelta en respeto son expresiones de una sabiduría refinada que entiende la fragilidad y la grandeza del espíritu humano. En los antiguos símbolos astrológicos, Venus gobierna a Libra, y esta influencia otorga una capacidad singular para descubrir valor donde otros solo perciben defectos. Uno de sus gestos más reveladores consiste en destacar silenciosamente las fortalezas ocultas de las personas. Mientras el mundo suele concentrarse en los errores visibles, Libra dirige la atención hacia los talentos olvidados. Esa actitud posee una fuerza transformadora inmensa, porque muchas veces una persona cambia su destino cuando alguien logra reconocer una luz que ella misma había dejado de ver. Hay además un aspecto heroico en la paciencia libriana que pocas veces es comprendido. No se trata de una paciencia pasiva ni resignada. Es la paciencia del arquitecto que conoce la magnitud de la obra que está construyendo. Cada pequeño ajuste, cada conversación cuidadosa y cada reconciliación aparentemente insignificante forman parte de una estructura mucho más grande. Libra entiende que los imperios duraderos no se levantan en un día y que la armonía verdadera requiere una dedicación constante. Otro gesto cargado de sabiduría aparece cuando Libra decide no participar en determinadas disputas. Desde perspectivas superficiales puede parecer evasión, pero muchas veces responde a una comprensión estratégica de la energía humana. No todas las batallas merecen ser libradas. No toda provocación merece una respuesta. Como los antiguos guardianes de ciudades sagradas, Libra sabe distinguir entre aquello que amenaza realmente el equilibrio y aquello que solo busca consumir fuerzas valiosas. En su dimensión más elevada, Libra posee una relación especial con el arte de unir mundos diferentes. Allí donde existen posiciones enfrentadas, culturas opuestas o sensibilidades incompatibles, surge su capacidad para construir puentes. Este talento no nace únicamente de la diplomacia, sino de una percepción profunda de las similitudes ocultas que permanecen invisibles para otros observadores. Libra detecta puntos de encuentro donde los demás solo ven distancia. Resulta significativo que la balanza sea uno de los pocos símbolos zodiacales que no representa una criatura ni un ser mitológico, sino un instrumento. Esta imagen encierra una enseñanza poderosa. Mientras otros signos simbolizan impulsos, instintos o identidades, Libra simboliza una función universal, la búsqueda permanente del equilibrio. Sus gestos más sabios reflejan precisamente esa misión cósmica.
Cada acto de conciliación, cada palabra mesurada y cada decisión ponderada participan de una tarea mucho más grande que las circunstancias inmediatas. Por eso la verdadera grandeza de Libra rara vez adopta formas espectaculares. Su epopeya ocurre en territorios invisibles. Se manifiesta en relaciones salvadas del deterioro, en conflictos evitados antes de estallar, en talentos despertados mediante una palabra oportuna y en armonías construidas donde parecía imposible encontrarlas. Bajo la bóveda estrellada, la energía de Libra recuerda una verdad inmortal: no todas las conquistas se realizan mediante la fuerza. Algunas de las victorias más trascendentes nacen de la capacidad de comprender, equilibrar y unir. Allí reside la sabiduría secreta de sus gestos más sutiles, una sabiduría que transforma silenciosamente el mundo mientras muchos aún buscan el poder únicamente en el ruido de las grandes hazañas. Hay una faceta de Libra que permanece oculta incluso para quienes conocen bien la simbología de la balanza. Se trata de su relación con las fuerzas invisibles que mantienen unido el tejido de la convivencia humana. En las narraciones épicas tradicionales suelen celebrarse los guerreros que derrotan monstruos, los exploradores que cruzan océanos imposibles o los soberanos que levantan imperios. Sin embargo, pocas veces se habla de aquellos que impiden que los reinos se destruyan desde dentro. Esa es una de las misiones más profundas asociadas a la energía libriana. Los gestos sutiles de Libra suelen surgir precisamente en esos territorios donde las fracturas todavía no son evidentes. Antes de que una alianza se rompa, antes de que una amistad se desgaste o antes de que una comunidad se divida, Libra suele percibir ligeras alteraciones en el ambiente emocional. Una pausa demasiado larga, una palabra pronunciada con una sombra de resentimiento, una sonrisa que ya no posee la misma luz de antes. Lo que para otros pasa desapercibido, para la sensibilidad de este signo constituye un lenguaje secreto. Desde una perspectiva astrológica, esta capacidad nace de una percepción refinada de las relaciones. Libra comprende instintivamente que ninguna persona existe de manera aislada. Cada individuo forma parte de una red de vínculos, promesas, afectos y responsabilidades. Por eso sus gestos más sabios no suelen dirigirse únicamente a una situación concreta. En realidad buscan proteger una estructura mucho más amplia, preservando armonías que sostienen el crecimiento colectivo. Existe también una forma muy particular de valentía en Libra. No es la valentía impulsiva del combate frontal ni la temeridad de quien se lanza sin medir consecuencias. Es una valentía elegante, silenciosa y constante. Aparece cuando decide defender una verdad incómoda sin recurrir a la agresión. Aparece cuando permanece fiel a sus principios en medio de presiones externas. Aparece cuando elige mantener la dignidad incluso en escenarios donde sería más fácil responder con dureza o resentimiento. En muchos relatos simbólicos, la espada representa la fuerza que corta. La balanza, en cambio, representa la fuerza que une. Y unir puede ser una tarea mucho más difícil que dividir. Destruir una relación requiere apenas un instante. Construir confianza puede exigir años. Por ello, la energía libriana encierra una forma de heroísmo que rara vez recibe reconocimiento inmediato. Su labor consiste en crear puentes donde otros solo ven abismos. Otro aspecto poco explorado es su extraordinaria relación con la belleza como principio espiritual. Para Libra, la belleza no se limita a la apariencia externa. Constituye una manifestación del orden oculto del universo. Cuando busca armonía en un espacio, equilibrio en una conversación o elegancia en una solución, está intentando reflejar una ley cósmica que percibe intuitivamente. Sus gestos delicados al acomodar elementos, elegir palabras o suavizar tensiones expresan una comprensión profunda de que el caos consume energía mientras que la armonía la multiplica. Esta conexión con la belleza explica por qué Libra suele sentirse atraído por aquello que inspira elevación interior. No se trata únicamente de admirar lo agradable. Existe una búsqueda constante de proporción, equilibrio y significado. En cada acto refinado percibe un reflejo de las grandes arquitecturas invisibles que sostienen el movimiento de los astros. También merece atención su capacidad para reconocer potenciales dormidos. Mientras muchas personas observan lo que alguien es en el presente, Libra suele intuir lo que podría llegar a ser. Este don se manifiesta mediante pequeños gestos de confianza, reconocimiento y estímulo. Una palabra pronunciada en el instante adecuado puede convertirse en una llave que abra puertas interiores largamente cerradas. En términos épicos, Libra se asemeja al consejero de los antiguos reyes que veía más allá de las circunstancias inmediatas.
Donde otros contemplaban limitaciones, él observaba posibilidades futuras. Donde otros encontraban defectos, descubría talentos aún sin desarrollar. Esta visión permite que muchas personas encuentren fuerzas desconocidas dentro de sí mismas. Hay además una dimensión especialmente profunda en la manera en que Libra enfrenta las contradicciones. En lugar de huir de ellas, suele intentar comprenderlas. Sabe que la realidad está formada por matices, paradojas y fuerzas opuestas que deben coexistir. Por eso sus gestos reflejan una constante búsqueda de integración. No pretende eliminar completamente las diferencias, sino encontrar una forma superior de convivencia entre ellas. Esta sabiduría recuerda a los antiguos guardianes de los umbrales sagrados, figuras legendarias encargadas de custodiar el paso entre mundos distintos. Libra desempeña una función semejante en el plano simbólico. Actúa como puente entre razón y emoción, entre firmeza y comprensión, entre justicia y compasión. Sus gestos aparentemente sencillos son expresiones de esa misión permanente. Bajo la influencia de las estrellas, la verdadera grandeza de Libra no se mide por el ruido que genera, sino por el equilibrio que deja tras su paso. Allí donde surge comprensión en lugar de enfrentamiento, donde aparece cooperación en lugar de rivalidad y donde la dignidad prevalece sobre el conflicto, puede reconocerse la huella de esa sabiduría silenciosa. Es una fuerza que rara vez busca aplausos, pero cuya presencia transforma profundamente los destinos individuales y colectivos, como una corriente serena capaz de modificar el curso de un gran río sin alterar la calma de su superficie. Existe una enseñanza aún más profunda escondida en los gestos sutiles de Libra, la comprensión de que el poder auténtico no siempre consiste en alterar el mundo exterior, sino en transformar la calidad de las relaciones que unen a las personas con ese mundo. Esta idea, aparentemente sencilla, encierra una de las sabidurías más refinadas de la tradición astrológica asociada a la balanza. En muchos relatos heroicos, el protagonista conquista territorios, derrota adversarios o alcanza tesoros legendarios. Sin embargo, la energía de Libra parece recorrer un sendero diferente. Su epopeya se desarrolla en escenarios invisibles donde los desafíos no adoptan la forma de monstruos ni ejércitos, sino de prejuicios, incomprensiones, rivalidades y desequilibrios emocionales. Allí es donde sus gestos discretos revelan toda su magnitud. Uno de los aspectos menos desarrollados de Libra es su extraordinaria capacidad para percibir la diferencia entre apariencia y esencia. Mientras numerosas personas reaccionan ante lo evidente, Libra suele detectar aquello que permanece oculto detrás de las máscaras sociales. Esta percepción no se manifiesta mediante declaraciones espectaculares ni intuiciones dramáticas. Surge en detalles mínimos, una pausa inesperada durante una conversación, una contradicción entre palabras y emociones, una tensión apenas perceptible en una situación aparentemente tranquila. Esa sensibilidad convierte a Libra en una especie de explorador de territorios invisibles. Del mismo modo que los navegantes antiguos observaban las estrellas para orientarse en mares desconocidos, Libra observa los matices emocionales para comprender la verdadera naturaleza de los acontecimientos. Sus gestos reflejan constantemente esta búsqueda de profundidad. Cuando escucha con atención, cuando espera antes de emitir un juicio o cuando intenta comprender todas las perspectivas implicadas en una situación, está siguiendo mapas que otros ni siquiera saben que existen. También merece atención la manera en que Libra administra la energía emocional. Existe una sabiduría silenciosa en su tendencia a evitar reacciones excesivas. No porque carezca de emociones intensas, sino porque comprende que cada impulso tiene consecuencias que se extienden mucho más allá del instante presente. Sus gestos suelen transmitir moderación precisamente porque percibe los efectos futuros de las acciones actuales. Desde una perspectiva épica, esta cualidad recuerda a los guardianes de antiguas bibliotecas sagradas, custodios de conocimientos capaces de alterar el destino de naciones enteras. Ellos sabían que no toda verdad debía pronunciarse inmediatamente y que no toda acción debía ejecutarse en el primer momento posible. Libra comparte simbólicamente esa comprensión del tiempo, la medida y la proporción. Hay además una relación especial entre Libra y el concepto de refinamiento espiritual. En muchas tradiciones, la evolución interior no consiste únicamente en adquirir fuerza, sino en desarrollar precisión. Un guerrero puede aprender a golpear con potencia, un maestro aprende a utilizar exactamente la cantidad necesaria de energía. De manera similar, Libra busca la palabra adecuada, el gesto exacto y la respuesta proporcionada. Su sabiduría no aspira al exceso, sino a la excelencia del equilibrio. Esta característica se manifiesta incluso en situaciones adversas.
Cuando las circunstancias se vuelven caóticas, Libra suele intentar preservar una cierta elegancia interior. No se trata de una preocupación superficial por las formas. Es una actitud profundamente simbólica. Mantener la compostura en medio de la tormenta representa una victoria sobre el desorden emocional. Cada gesto de serenidad se convierte entonces en un acto de resistencia frente al caos. Otro aspecto poco explorado es la conexión de Libra con la confianza como fuerza creadora. Sus gestos más discretos suelen comunicar una fe silenciosa en la capacidad humana para mejorar, reconciliarse y evolucionar. Mientras otras energías pueden concentrarse en los errores presentes, Libra mantiene la mirada puesta en las posibilidades futuras. Esta actitud no surge de la ingenuidad, sino de una comprensión profunda de que las personas florecen con mayor facilidad cuando alguien cree en sus mejores cualidades. En los grandes símbolos celestes, la balanza no representa un objeto inmóvil. Es un instrumento dinámico que responde constantemente a cambios sutiles. Esta imagen encierra una enseñanza fundamental. La armonía no es un estado permanente que se alcanza una vez y se conserva para siempre. Es un proceso continuo de ajuste, observación y aprendizaje. Los gestos sabios de Libra reflejan precisamente esa realidad. Son movimientos pequeños porque el equilibrio auténtico rara vez necesita correcciones violentas cuando se mantiene con atención constante. También existe una nobleza particular en la forma en que Libra busca la reciprocidad. Comprende que las relaciones más fuertes no nacen de la dominación ni de la dependencia, sino del intercambio equilibrado. Por eso muchos de sus gestos apuntan a restaurar simetrías invisibles, ofrecer reconocimiento donde falta gratitud, crear espacios de diálogo donde existe distancia o devolver dignidad donde ha surgido el menosprecio. En su expresión más elevada, Libra encarna una verdad profundamente motivadora: las transformaciones más duraderas suelen comenzar mediante acciones aparentemente pequeñas. Una palabra justa puede cambiar una vida. Un acto de comprensión puede detener un conflicto. Un gesto de respeto puede restaurar una confianza perdida. Allí reside el heroísmo secreto de la balanza. Bajo la luz simbólica de las constelaciones, los gestos sutiles de Libra aparecen como fragmentos de una sabiduría ancestral que conoce el valor de las fuerzas invisibles. Son señales de una grandeza que no necesita imponerse para ser influyente, de una fortaleza que no requiere estruendo para ser poderosa y de una visión capaz de descubrir armonías ocultas allí donde otros únicamente perciben fragmentación. Como un antiguo guardián de los equilibrios sagrados, Libra recuerda que el destino de los grandes mundos muchas veces depende de los movimientos más discretos. Entre los aspectos más profundos y menos explorados de los gestos sutiles de Libra se encuentra su extraordinaria relación con el arte de la contención. En una época que suele admirar las manifestaciones visibles de poder, la energía libriana recuerda una verdad mucho más antigua: no toda fuerza necesita expresarse de inmediato para demostrar su existencia. Algunas de las mayores capacidades permanecen en reserva, esperando el instante adecuado para actuar. Los antiguos observadores del cielo asociaban la madurez con la capacidad de gobernarse a uno mismo antes de intentar gobernar cualquier circunstancia exterior. En este sentido, muchos de los pequeños gestos de Libra revelan una disciplina interior que rara vez recibe reconocimiento. La decisión de no interrumpir cuando posee una respuesta. La elección de escuchar cuando podría imponerse. La determinación de comprender antes de reaccionar. Son acciones discretas, pero detrás de ellas existe una fortaleza considerable. En términos simbólicos, Libra se asemeja a los guardianes de las puertas de los templos legendarios. Su misión no consiste en impedir el paso mediante la fuerza bruta, sino en discernir qué energías deben entrar y cuáles deben permanecer fuera. Esta misma capacidad se refleja en la forma en que administra sus emociones, sus palabras y sus decisiones. Cada gesto contiene una selección silenciosa. Cada movimiento expresa una elección consciente acerca de qué merece atención y qué debe ser dejado atrás. Existe también una conexión poco mencionada entre Libra y la noción de legado. Mientras algunos signos orientan gran parte de su energía hacia la conquista inmediata, Libra suele percibir las consecuencias lejanas de los actos presentes. Por ello, muchos de sus gestos están inspirados por una pregunta invisible, que permanecerá cuando el momento actual haya desaparecido. Esta perspectiva otorga a sus acciones una profundidad singular. Cuando busca reconciliar diferencias, no solo intenta resolver un conflicto puntual. Está protegiendo posibilidades futuras. Cuando cultiva la armonía, no está persiguiendo únicamente tranquilidad momentánea.
Está contribuyendo a construir estructuras emocionales capaces de resistir el paso del tiempo. En este sentido, cada pequeño gesto se convierte en una piedra colocada en una obra mucho más vasta. Desde una visión épica, Libra representa al arquitecto que trabaja durante décadas en una construcción destinada a durar siglos. Quienes observan únicamente el presente pueden no comprender la importancia de cada ajuste aparentemente insignificante. Sin embargo, el arquitecto conoce el valor de cada detalle porque comprende el conjunto completo. Así ocurre con la energía de la balanza. Sus movimientos discretos responden a una visión amplia que trasciende la inmediatez. Otro aspecto escasamente desarrollado es su capacidad para reconocer la belleza moral. Con frecuencia se habla de la afinidad de Libra con la estética, pero existe una dimensión mucho más profunda. La energía venusina asociada a este signo no solo aprecia formas armoniosas, también percibe la belleza de la nobleza, de la honestidad, de la lealtad y de la integridad. Por ello, algunos de sus gestos más significativos aparecen cuando presencia actos de dignidad. Una expresión de admiración silenciosa, una mirada cargada de respeto o una valoración sincera hacia quien actúa con rectitud. Libra reconoce intuitivamente que las acciones nobles poseen una belleza comparable a la de las obras más extraordinarias. En cierto sentido, contempla el carácter humano como una forma de arte en constante construcción. También existe una relación especial entre Libra y el misterio de la influencia invisible. No siempre necesita ocupar posiciones dominantes para transformar una situación. Muchas veces su impacto surge precisamente de aquello que no parece importante. Una observación realizada en el momento adecuado. Una atmósfera de confianza creada mediante pequeños detalles. Una actitud serena que modifica el comportamiento de quienes la rodean. Las antiguas tradiciones hablaban de corrientes ocultas que atravesaban los reinos, fuerzas silenciosas capaces de alterar el destino de pueblos enteros sin manifestarse de forma evidente. Los gestos de Libra recuerdan esa misma dinámica. Operan como corrientes discretas que orientan acontecimientos sin necesidad de protagonismo. Existe además una dimensión profundamente inspiradora en su manera de relacionarse con las contradicciones humanas. Libra comprende que ninguna persona está formada únicamente por virtudes o defectos. Percibe la complejidad de cada alma y entiende que incluso las cualidades más luminosas pueden convivir con sombras internas. Esta comprensión genera uno de sus gestos más sabios, la capacidad de conceder espacio para el crecimiento. Donde otros emiten sentencias definitivas, Libra suele dejar una puerta abierta. Donde otros reducen una historia a una sola interpretación, Libra busca perspectivas adicionales. No porque ignore los errores, sino porque reconoce que la evolución forma parte esencial de la experiencia humana. En la gran narrativa zodiacal, esta actitud convierte a Libra en una figura vinculada a la esperanza consciente. No a una esperanza ingenua, sino a una confianza serena en la capacidad de transformación. Sus gestos más sutiles expresan precisamente esa convicción. Son señales silenciosas de que el equilibrio puede recuperarse, de que los desacuerdos pueden superarse y de que los vínculos pueden fortalecerse incluso después de atravesar pruebas difíciles. Bajo la bóveda estelar, la sabiduría oculta de Libra revela que las mayores obras no siempre nacen de actos grandiosos. A menudo surgen de decisiones pequeñas sostenidas durante largos periodos. Surgen de la paciencia que preserva, de la elegancia que inspira, de la comprensión que une y de la serenidad que guía. Como una constelación que ilumina sin estridencias el camino de los viajeros nocturnos, Libra enseña que la verdadera grandeza puede expresarse mediante gestos tan sutiles que muchos apenas los perciben, aunque sus efectos se extiendan mucho más allá de lo visible y terminen modelando silenciosamente el curso del destino. Hay una dimensión especialmente profunda en los gestos sutiles de Libra que apenas se insinúa cuando se habla de armonía, diplomacia o equilibrio. Se trata de su relación con la soberanía interior. En las tradiciones simbólicas más antiguas, la verdadera nobleza no estaba determinada por coronas, títulos o riquezas, sino por la capacidad de gobernar el propio reino interno. Desde esta perspectiva, muchos de los pequeños movimientos de Libra son expresiones de una autoridad silenciosa que no necesita imponerse para ser reconocida. Cuando la energía libriana alcanza su mayor madurez, desarrolla una comprensión extraordinaria acerca de las fuerzas que agitan el corazón humano. Aprende a distinguir entre impulso y convicción, entre deseo momentáneo y propósito duradero, entre reacción emocional y verdad profunda. Esta comprensión no suele manifestarse mediante discursos grandiosos. Aparece en detalles casi imperceptibles,
la calma con la que enfrenta una provocación, la prudencia con la que evalúa una oportunidad o la serenidad con la que espera antes de comprometerse con una decisión importante. En términos épicos, Libra se asemeja al custodio de una balanza sagrada situada en el centro de una ciudad legendaria. Miles de personas pasan junto a ella sin comprender plenamente su función. Sin embargo, el custodio sabe que la estabilidad de todo el reino depende de que ese instrumento permanezca ajustado. De forma semejante, los gestos discretos de Libra suelen estar orientados a preservar equilibrios internos y externos que otros ni siquiera perciben. Existe además una conexión poco explorada entre Libra y el concepto de medida. En muchas culturas antiguas, la sabiduría consistía en conocer la proporción adecuada para cada circunstancia. Demasiada dureza podía destruir. Demasiada suavidad podía debilitar. Demasiada ambición podía corromper. Demasiada prudencia podía paralizar. Libra posee una afinidad natural con esta búsqueda de la justa medida. Por ello, algunos de sus gestos más reveladores consisten precisamente en evitar los extremos. No porque tema la intensidad de la vida, sino porque comprende que las fuerzas descontroladas suelen terminar consumiendo aquello que intentaban proteger. La moderación libriana no es falta de pasión, es pasión gobernada por la conciencia. Otro aspecto fascinante es su relación con el silencio significativo. Existen silencios que nacen del miedo, otros que nacen de la indiferencia y otros que nacen de la sabiduría. Libra suele inclinarse hacia esta última forma. Sus pausas contienen observación. Sus momentos de quietud contienen análisis. Sus instantes de reserva contienen discernimiento. Como los antiguos astrónomos que observaban el movimiento de los cuerpos celestes durante largas noches antes de formular una conclusión, Libra entiende que algunas respuestas requieren contemplación. En un mundo impulsado por la velocidad, este gesto adquiere una dimensión casi heroica. La capacidad de detenerse para comprender puede evitar errores que años enteros no logran corregir. También merece atención su relación con el prestigio invisible. Muchos buscan reconocimiento mediante demostraciones evidentes de poder. Libra, en cambio, suele construir influencia a través de la coherencia. Con el tiempo, las personas aprenden a confiar en quien mantiene equilibrio en momentos difíciles, en quien conserva dignidad bajo presión y en quien procura actuar con justicia incluso cuando nadie observa. Esta forma de autoridad posee una naturaleza particular. No depende del temor ni de la imposición. Surge de la credibilidad acumulada mediante innumerables gestos pequeños. Cada acto de integridad añade una piedra a una fortaleza invisible. Cada decisión equilibrada fortalece una reputación silenciosa. Así, Libra enseña que la confianza constituye una de las formas más valiosas de riqueza humana. Existe además una dimensión casi alquímica en su capacidad para transformar tensiones en entendimiento. Allí donde otros perciben únicamente oposición, Libra suele buscar patrones ocultos de complementariedad. Comprende que muchas diferencias contienen potencial para generar algo nuevo cuando son abordadas con inteligencia y respeto. En la simbología astrológica, esta facultad recuerda el trabajo de los antiguos artesanos que transformaban materiales aparentemente incompatibles en obras maestras. Del mismo modo, Libra intenta convertir desacuerdos en diálogo, distancia en acercamiento y fragmentación en cooperación. Sus gestos discretos funcionan como herramientas de esa alquimia relacional. Otro elemento poco desarrollado es su afinidad con el concepto de elegancia moral. La elegancia no consiste únicamente en la apariencia externa ni en el refinamiento estético. Existe una elegancia del carácter. Se manifiesta en la forma de tratar a quienes no pueden ofrecer beneficios. Se manifiesta en la capacidad de conservar principios incluso cuando resulta incómodo hacerlo. Se manifiesta en la disposición a actuar correctamente sin necesidad de reconocimiento. Muchos de los gestos sutiles de Libra proceden precisamente de esta elegancia interior. Son expresiones de una sensibilidad que busca elevar la calidad de las interacciones humanas. Un acto de consideración. Una muestra de cortesía. Una defensa tranquila de la justicia. Cada uno de estos movimientos refleja una comprensión profunda de la nobleza cotidiana. Desde una perspectiva épica, Libra encarna una verdad que atraviesa los siglos: las civilizaciones no se sostienen únicamente mediante leyes, fortalezas o victorias militares. También dependen de incontables actos de equilibrio, respeto y cooperación realizados por personas que comprenden el valor de la armonía.
Son esos gestos invisibles los que impiden que los vínculos se deterioren y que las comunidades se fragmenten. Bajo la influencia simbólica de la balanza celestial, emerge una enseñanza inspiradora. La grandeza no siempre adopta la forma de acontecimientos memorables. A veces se manifiesta como una sucesión de decisiones discretas guiadas por la sabiduría. A veces aparece en la capacidad de mantener la serenidad cuando otros pierden el rumbo. A veces consiste en preservar la dignidad donde sería fácil caer en el resentimiento. Existe una dimensión todavía más profunda en los gestos sutiles de Libra, su relación con los umbrales. En las antiguas tradiciones simbólicas, los umbrales eran lugares sagrados. No pertenecían por completo a un mundo ni al otro. Eran puntos de transición, espacios donde una realidad comenzaba a transformarse en otra. La energía de Libra guarda una afinidad extraordinaria con esos territorios intermedios, y muchos de sus movimientos más sabios nacen precisamente de esa capacidad para habitar el instante de transición sin precipitarse. Mientras otras fuerzas zodiacales buscan definiciones rápidas, Libra posee un talento singular para permanecer durante un tiempo en la incertidumbre creadora. Este gesto puede parecer pequeño desde fuera. Sin embargo, encierra una fortaleza inmensa. Permanecer en el umbral exige confianza. Exige tolerar preguntas aún sin respuesta. Exige aceptar que ciertas verdades necesitan madurar antes de revelarse plenamente. Desde una perspectiva épica, esta cualidad recuerda a los antiguos guardianes de los puentes entre reinos. Ellos sabían que las travesías más importantes no ocurrían únicamente en el punto de partida ni en el destino final, sino en el paso entre ambos. Libra comparte simbólicamente esa sabiduría. Sus gestos reflejan una comprensión profunda de los procesos de transformación gradual. Por ello, muchas veces percibe oportunidades donde otros únicamente ven indecisión. Lo que parece una pausa es observación. Lo que parece demora es análisis. Lo que parece vacilación puede ser, en realidad, una exploración cuidadosa de posibilidades invisibles. La balanza necesita contemplar ambos lados antes de señalar una dirección, y en esa contemplación existe una inteligencia que raramente recibe el reconocimiento que merece. También resulta fascinante la relación de Libra con la noción de refinamiento progresivo. Hay signos que avanzan mediante impulsos poderosos y cambios repentinos. Libra, en cambio, suele manifestar una tendencia a perfeccionar lentamente aquello que toca. Sus gestos discretos son herramientas de ajuste continuo. Una palabra ligeramente más precisa. Una actitud un poco más equilibrada. Una solución algo más armoniosa. En apariencia, estos cambios son mínimos. Sin embargo, cuando se acumulan con el paso del tiempo, producen transformaciones extraordinarias. Como los artesanos legendarios que dedicaban años enteros a pulir una obra maestra, Libra comprende que la excelencia suele surgir de innumerables correcciones pequeñas realizadas con paciencia y atención. Existe además una conexión poco mencionada entre Libra y el sentido de la proporción espiritual. La mayoría de las personas reconoce la proporción en el arte, en la arquitectura o en la naturaleza. Libra la busca también en la vida interior. Intenta equilibrar acción y reflexión, ambición y gratitud, firmeza y compasión. Sus gestos revelan constantemente esta búsqueda. Cuando evita responder con más dureza de la necesaria, está defendiendo la proporción. Cuando ofrece reconocimiento sin caer en la adulación, está defendiendo la proporción. Cuando procura mantener sus principios sin transformarlos en rigidez, está defendiendo la proporción. En cada caso aparece una comprensión intuitiva de que los extremos suelen debilitar aquello que intentan fortalecer. Otro aspecto escasamente desarrollado es la forma en que Libra percibe la elegancia del destino. Para esta energía zodiacal, la vida no es únicamente una sucesión de acontecimientos. También es una composición compleja donde cada experiencia ocupa un lugar dentro de un diseño más amplio. Sus gestos más sabios reflejan esta percepción. Por ello, muchas veces evita alterar innecesariamente los procesos naturales de crecimiento. Sabe que algunas lecciones requieren tiempo. Sabe que ciertas relaciones evolucionan según ritmos propios. Sabe que algunas puertas solo pueden abrirse cuando quienes desean atravesarlas están preparados para hacerlo. Esta comprensión genera una paciencia particular, una paciencia activa que observa, acompaña y espera sin abandonar la confianza. En las grandes epopeyas, los héroes suelen enfrentarse a dragones, ejércitos o tempestades. Sin embargo,
Existe otro tipo de heroísmo menos visible, el heroísmo de quien protege la armonía mientras todo parece empujar hacia el conflicto. Libra encarna muchas veces esta clase de valentía silenciosa. No siempre es fácil sostener la cortesía en medio de la hostilidad. No siempre es sencillo conservar la ecuanimidad cuando predominan las emociones intensas. No siempre resulta cómodo defender la justicia sin caer en la agresividad. Sin embargo, precisamente ahí aparecen algunos de los gestos más nobles asociados a la balanza. Hay también una relación profunda entre Libra y la confianza en el potencial humano. Muchos de sus movimientos discretos nacen de una convicción silenciosa: las personas pueden crecer más allá de sus limitaciones actuales. Esta fe no suele expresarse mediante grandes declaraciones. Se manifiesta en oportunidades concedidas, en segundas posibilidades ofrecidas y en una disposición constante a reconocer la evolución cuando ésta ocurre. Desde una perspectiva simbólica, Libra actúa como quien contempla una semilla y es capaz de imaginar el árbol. Donde otros observan únicamente el presente, percibe posibilidades futuras. Donde otros emiten juicios definitivos, deja espacio para la transformación. Otro rasgo poco explorado es su capacidad para preservar la belleza invisible de las relaciones humanas. No se trata únicamente de mantener la cordialidad. Se trata de proteger aquello que permite que los vínculos florezcan: la confianza, el respeto mutuo, la consideración y la reciprocidad. Sus gestos sutiles funcionan como pequeños actos de mantenimiento emocional que fortalecen estructuras que podrían deteriorarse si fueran descuidadas.